Hola Simón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice mi querida Colombia? ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo anda todo? Ya tenía, ¿Cómo pasaste las Navidades, el Año Nuevo y ahora este año que comienza? Ya terminó el primer mes hablando de todo. sí. Bueno, pues en familia, muy bien. Oye, y ahorita que dices que terminó el mes, eh, ahora en nuestro reencuentro de pláticas de boxeo, sería buena idea empezar a hablar De recuerdos. de recuerdos de enero de diferentes años de peleas intrascendentes para la historia del boxeo mismo, ¿no? Y no, pero enero tiene muchas efemérides de peleas y cumpleaños de grandes campeones. Sí. Y de sucesos también, algunos, algunos lamentables también, como el accidente que provocó la desaparición física de Masao Oba, uno de los grandes pesos mosca de todos los tiempos. Él se mató el 22 de enero del 73. Sí. También el 22 de enero, Era campeón mundial, ¿verdad? aprovechando que mencioné esa fecha, pero era campeón mundial mosca. Le había quitado el título a un tailandés llamado Benrek Charbanchai Sarbanchay. y lo había defendido, lo defendió en 6 oportunidades. Todavía tenía 23 años y se compró no, se compró un automóvil moderno, no sé si un Jaguar, un Maserati, algo así, y él era poco experimentado al volante, pero estaba tan emocionado con su vehículo que salió y pues apretó la, apretó la velocidad demasiado y se incrustó contra otro vehículo o contra un poste. Fue por impericia de él al volante y se Fíjate que mató en el acto. se mató en el Y acto bueno, y te digo, y tú que eres mexicano, que ya buscas la comparación, es inevitable compararlo con Salvador Sánchez, porque sí, no, o 9 años después, Salvador Sánchez pierde la vida ídolos también como campeón del mundo. tenían todo el futuro del mundo y hay otras similitudes, bastantes similitudes entre uno y otro. Sí. Fíjate que ahorita que dices lo de la Y moto, eso fue en enero. fíjate que ahorita que dices lo de la moto, que falleció Masaoba, hubo una pelea en 1986 entre Tommy Hearns contra James Schuller por el Campeonato de Norteamérica de peso medio. Eh, Ellos se Ah, enfrentaron sí, sí, y lo noqueó en el primer round. lo noqueó con un derechazo en el primer round. Este muchacho era de Pensilvania, James Schuller. Se regresó a su ciudad y a los días se compró una moto y se mató en la moto. Y cuando le sacaron sus pertenencias, dentro de la bolsa de atrás traía la factura de la moto, o sea, la acababa de comprar y en ese momento perdió la vida. Y seguramente Y por falta de pericia también. O sea, fue algo lamentable de este James Schuller que el día que compró, bueno, tú sabes, bueno, te vas a acordar de otra parecida, lamentable, de Diego Corrales. claro, Diego Corrales, tremendo peleador. Diego Corrales también se compró una moto tremendo y en una, bueno, dicen que andaba a una velocidad, se compró una tremenda moto potente y al chocar se mató en el acto porque iba con mucha velocidad. Sí, También fue una cosa lamentable, pero fíjate, el mismo 22 de enero del 73, una de las peleas en las que
yo he lamentado más el resultado porque eh, George Foreman noqueó en el segundo round en Kingston, Jamaica, a Joe Frazier. Joe Frazier era mi ídolo. Yo había Ah, pronosticado entre mis compañeros de clase que Joe Frazier le iba a dar una paliza a Muhammad Ali. sí. Hola, se cortó. Se definió la pelea con la caída del último round. No, 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 no. Aun cuando Muhammad Ali hubiese ganado el último round, Frazier ganaba ampliamente. Uno de los jueces votó 11-4 porque esa pelea en Nueva York se puntuaba generalmente 1-0, no 10-9. Algunos me decían, ganó Fraser porque el último round fue 10-8 y ahí sacó la pelea. No, 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 no. Fraser ganó casi todos los rounds y además la puntuación no fue 10-9. Puntuación fue 1-0 y ganó el último round 1-0 con todo y la caída. Sí, en ese tiempo existía ese sistema de puntuación que era por round, no por un sistema de puntos. Y después Sí. surgió el sistema de 5 puntos, que no tuvo mucho éxito y En que Japón, en Japón sobre todo. y ¿Sí? se aplicó en algunas peleas acá en Estados Unidos. El sistema no tuvo mucho éxito, duró muy poco el sistema de 5 puntos. Y déjame decirte un dato de eso. La pelea de Carlos Zárate con Lupe Pintor se fue muy desproporcionada. Una pelea le dio como 12 puntos de diferencia porque uno de los jueces, empezó a calificar con el sistema de 5 puntos. Y cuando se dio cuenta que era el sistema de 10 puntos, pues ya tenía una desproporción muy grande en la pelea y nomás dijo, bueno, entonces nomás doblo, pero no es así, porque no es lo mismo doblar 10 que doblar 8 o 9, ¿no? Entonces, a la hora de que quiso hacer la suma, pues les salió muy desproporcionada la calificación. Claro, porque el que pierde el round no tiene 9 puntos, tiene 8. Exactamente. Sí, A- bueno, automáti- Automáticamente tiene un punto menos, ¿no? claro, Y si cae, pues más todavía, ¿no? peor todavía, sí, es cierto, Entonces, por eso porque esa pelea de Lupe Pintor con Carlos Zárate creó tanta controversia porque ese referee se equivocó al estar haciendo la sumatoria y la calificación de la pelea. Bien interesante. sí, Junio del 79. junio del 79, pelea todavía recordada porque, bueno, involucraba a dos grandes campeones mexicanos, cada uno fue un gran campeón en el lapso que le tocó, Claro. aunque en el ring, por la actuación en el ring, Zárate le lleva ventaja a Pintor, aunque Pintor fue grande también. Sí, Y como Zárate, hablabas tú, bueno, Pintor hizo 8 defensas del peso gallo y después fue campeón super gallo. Es, sí, eh, Zárate, ¿no? En peleas de campeonato mundial, al final lo superó Lupe Pintor, pero, bueno, la grandeza y la fortaleza de Carlos Zárate ahí están, ¿no? sí, aunque, aunque Carlos Zárate, uno se pone a ver, no enfrentó como campeón grandes rivales, No, pero se le recuerda mucho por la victoria sobre Alfonso Zamora, sobre Orlando Amores, también fue una buena victoria. El panameño Orlando Amores era fue un mosca que incluso tumbó a Masaoba cuando se enfrentó a él y sí. subió a Gallo y era un peleador aguerrido y pegaba y le estaba dando golpes a Zárate, estaba peleando valientemente, pero Zárate le conectó una izquierda larga, como en Oper, pero larga, y lo fulminó. Con ese solo puño, Zárate pegaba muy fuerte con la izquierda. Y también le ganó a Alberto Dávila, que era un Era bueno. muy buen peleador, pero también tuvo rivales muy limitados, como el hombre Togo, Mensaca Palongo, que no sabía ni caminar Ajá, del ring. El promotor Don Fraser tuvo que
inventar ahí cuando vio que era un peleador de muy baja calidad el promotor, tuvo que inventar que sacó del ring en los sparrings a un peleador para poder medio calentar la pelea, porque la verdad es que era muy malo este Mensaca Palongo, no sabía ni caminar, no sabía tirar golpes, y pues Zárate se lo comió. Y peleó con también Zárate con no sé si era brasileño, pero apellido Ferreira, o realmente portugués de Portugal, no me No, acuerdo bien la era Paul Ferreri, ¿no? por Ferreri, ajá. Australiano. Y ajá, pero no era muy bueno, pero era complicado y complicó a Zárate y Sí. tenía muy buenas condiciones, asimilaba castigo y lo complicó hasta un round bastante, le dio bastante trabajo. Fue por ahí por el round 12, o no sé si Zárate ganó entre sus defensas alguna por decisión. Eh, no, porque, a ver, no, todas las noqueó, porque peleó con Andrés Rodríguez, que lo noqueó en el 13, Ese este, fue un dominicano, ¿ah? y luego también peleó en Puerto Rico con otro Rodríguez, Y y peleó con un Rodríguez en España. no, ese era, ¿cómo se llama? Sí, 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 ese se llamaba Juan Francisco Con Rodríguez. Francisco Rodríguez, sí, 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 tú sabes que, que mira, hizo la mano así para decir que ya no quiero pelear y Zárate lo remató ahí. Y cuando le preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué le pegaste? Pues yo creí que me estaba fintando, dijo. tú También sabes peleó que con Fernando Cabanela, ¿no? Fernando Lubacat Cabanela. no, ese peleó por el título como 10 veces. Con Sí. Olivares también peleó con, y nadie lo noqueaba, ¿sabes? Creo que peleó con Zamora también, ¿no? Sí, sí, él peleó en Venezuela y ganó una pelea a un muchacho que venía invicto, de apellido Medina, no sé si era Juan Medina, Antonio Medina. Y Lumacá lo noqueó. Lumacá también peleó con Betulio. Él peleó en Mosca y después peleó en Gallo y era muy duro, nadie lo noqueaba. Sí. Pero fíjate, te cuento con esa pelea de Juan Francisco Hernández en Madrid. Hay una historia porque había un narrador venezolano de boxeo muy famoso, Miguel Todé, llamado Miguel Todé. Él tuvo al final de su carrera una frase típica. Cuando un boxeador le ganaba a otro por nocaut, él le decía, señores, buenas noches. Y se hizo muy popular, todo el mundo manejaba eso. Cuando había un final de algo, la gente en Venezuela solía decir, señores, buenas noches, imitando, parafraseando a Miguel Todé. Y en estos días, yo en la página, en el chat de boxeo contra las cuerdas, hace como 3 meses conté cuál fue el origen de esa frase. Y fue en la pelea de Carlos Zárate y Juan Francisco Rodríguez, porque Miguel Todey y el equipo del canal Venezolana Televisión, se llamaba en aquel tiempo, tenían dos transmisiones, esa en España y otra por Europa también, no sé si era, o tenían que viajar a Asia. Lo cierto es que tenían el plazo para ir del sitio de la pelea en Madrid al lugar de la otra pelea, tenían el tiempo justo. Entonces, la pelea se fue estirando y el cálculo daba que Zárate tenía que ganar por nocaut en los primeros asaltos. Y pasaban los rounds, los tres primeros, y Zárate no conseguía el golpe definitivo. Entonces ya quedaba muy poco para perder el vuelo y se presentó la situación. Zárate pegó un puño, noqueó a Juan Francisco Rodríguez y Miguel Tudé, que estaba narrando la pelea, dijo, ganó Zárate por nocaut. Nos despedimos, señores, buenas noches. Y se fueron para el aeropuerto con el fin de llegar a la otra transmisión. Bueno, esa anécdota quedó y después en los siguientes peleas donde había un resultado por nocaut, Miguel Todé, recordando ese final, despedía, señores, buenas noches. Sí.
Yo me Entonces, acuerdo, yo me esa acuerdo, es la historia del señor de Buenas noches. yo me acuerdo de la transmisión de la pelea de Lupe Madera y Quirós. no, no, porque esa la vi con la televisión mexicana, pero Sí, sí, sí. la de Rafael Orono contra Orlando, ¿cómo se llama? Un puertorriqueño, Orlando Maldonado, Orlando Maldonado. que peleó con Miguel Canto en la última pelea de Canto. Claro, entonces lo noqueó, creo que 5 rounds Orono, y dijo, señores, por lo demás, buenas noches. Sí, sí, empezó a despedir, pero el origen de ese señor de Buenas noches fue la pelea de Carlos Zárate y Juan Francisco Rodríguez, Sí, cosa que en Venezuela mucha gente no sabe, fíjate, qué buen dato, qué buen dato. Oye, aunque, pero ajá, ya nos salimos del tema no de, salimos del mes de enero. entonces, ¿qué otra pelea? Yo creo que la primera pelea de campeonato mundial de enero ha de haber sido la de Joe Gans contra Gus Gardner, que fue el 1 de enero de 1903. Yo creo que de boxeo Oye, reglamentado, yo creo que esa es la primera de campeonato. seguro, seguro. Gran Joe Gans, que por cierto ganó por descalificación. Claro que lo tumbó varias veces, lo tumbó en el quinto, lo tumbó en el octavo. Y era tanta la desesperación de Gus que en el round 11 le tiró una patada y ahí lo descalificaron, ¿no? Se presentaban en aquellos tiempos resultados sorpresivos en la pelea, incluso de peso completo. Sí. Había en el año 54, creo que fue, hubo una pelea por descalificación con fue una pelea, a ver, que ¿cómo se llama este peleador que le quitó el título a Primo Carnera? No, El que era fuerte. Joe, Max, Joe Maxi. Joe- Joe Maxi fue campeón semicompleto. Max Bear. Max Bear. Hubo un resultado por descalificación y ese era el único resultado de campeonato mundial de peso completo por descalificación hasta el momento en que Mike Tyson le mordió la oreja a Evander Holyfield, que vino a ser por el año 97, por ahí. Sí, pues qué buen dato, porque sí es cierto, no recuerdo otra pelea por descalificación. Ajá. Y bueno, hubo otra, a ver, de Luis con el Atómico McCall, que el Atómico McCall le dio una crisis de nervios y se puso a llorar y resultó que después estaba en tratamiento por consumo de sustancias y tal, Pero pero no fue una ahí fue más descalificación, bien sino como abandono, un ¿no? abandono, un abandono. Se lo dejaron en la esquina porque estaba muy nervioso Y se veía la y desesperación de su entrenador Benton, o sea, cómo decía, ¿por qué no tiras golpes? Y resulta que se soltó llorando ahí en la pelea y después de que, sí, parece, había noqueado a Lennox Lewis allá en Londres, ¿no? lo había noqueado feísimo en el segundo round, que me acuerdo que era un título del Consejo Mundial y el árbitro era un mexicano llamado Lupe García, le decían Lupita. No, Eh, Lupillo. bueno, yo leí que él le decían Lupita y a él no le gustaba. Bueno, pero es que Lupita le dicen a cualquiera en México porque cualquiera en México se llama Guadalupe. Sí, pero a los hombres le dicen Lupe, no Lupita. Lupita es para Sí, bueno, los echadores de broma siempre, claro, y en México. Imagínate tú en México quién no es un bromista con eso de los nombres. claro. A Chiquita González le podían decir chiquito, pero le decían chiquita porque, Lupita. bueno, porque los mamadores de gallo no te Ay, perdonan, pues. fíjate, hay sobrenombres de mujeres. La Chilindrina, Sí, hay un peleador. La Chiquita, la Flaquita y otro. La Zorrita Soto. la zorrita Soto, ajá. ¿Sí? Sí, Otro entonces, personaje. bueno, vamos otra vez al mes de enero.
después de Joe el 1 de enero, que tiene que ser el, La primera. la primera pelea del año, seguro. No puede ser otra. ¿Qué otra hubo en enero? El 8 de enero, Miguel Canto le ganó a Oguma en A Sendai. Tendai, a Shoji Oguma, claro. Sí, Por sí, decisión dividida le ganó esa pelea. pero Miguel Canto era un artista de los triunfos por decisión, porque era un hombre que no pegaba, pero ganaba por decisión y casi todas en el extranjero. Sí. Aunque O defendió sea que varias veces lo defendió en Mérida. ¿Sabes, sí, pero sabes de cuál fue 14 la defensas. otra pelea? La de Fulmer contra Robinson. ¿Te acuerdas cuando Fulmer le ganó a Ray Robinson? ¿Esa fue qué año fue eso? ¿En el 56? Enero del 56. Tienes Y en mayo ya Robinson le ganó a Fulmer. lo noqueó en Lo 4 rounds, creo. Sí, Sí, primero Fulmer le ganó por decisión en enero del 56 y en mayo ya Robinson ya lo hizo pedazos, ¿no? sí, pero Fulmer le ganó 4 peleas más. De, Sí, Fulmer le ganó a Robinson 6 veces. Bueno, claro, no todas por el título, sí, pero pelearon muchas veces. sí, pero por el título fue esta y la que fue en enero. Sí, y fíjate que poco tiempo entre una y otra. Ahorita pasa un año por lo menos para una revancha. La revancha dura, sí. Sí, porque esta fue en enero y la revancha fue en mayo. Sí, bueno, 4 meses de diferencia. Mira, hay un año en que Mohamed Ali peleó, defendió el título como 5 veces o 6 veces. Mohamed Ali peleaba muy seguido también. Lo que Y pasa, hubo, lo que pasa es que también peleó con mucho bate quebrado, ¿eh? sí, claro, yo estaba pensando eso la otra vez, una cosa, una cuestión que hablamos tú y yo sobre los campeones longevos, y Sí. hablábamos de Hagler, hablábamos De Monzón, de Hawking, y lo que pasa, de Monzón hablábamos también, lo que pasa, los campeones que tienen más de 10 defensas, 14 defensas, o como Muhammad Ali, que tiene casi 20 y tantas, pelean mucho con peleadores poco calificados. Y eso que Muhammad Ali tiene en la lista 2 veces a Fraser, 2 veces a Norton, a Foreman, a Jimmy Ellie, a Jerry Quarry, es decir, los mejores pesos completos de la época. Y sí. sin embargo, fíjate, tú hablábamos la otra vez que Hagler tiene también rivales, bueno, rivales que a los cuales le hubieran ganado otros campeones que no fueran tan buenos como él. Igual Ya, pasa con Monzón. Tony Simpson, Caveman Lee, eh, Ajá, sí, sí, ahorita nos vamos a buscar 2 veces Obel Mejía, Fulgencio Belmejías, ¿sí? hay otro que le ganó en 5 rounds, o sea, la realidad, El Víctor, martillo Roldán, que fue peligroso, pero no es el martillo Roldán, tú no lo pondrías a pelear con Robinson, ni con los grandes, solamente que fue un rival duro para Hagler. Y lo tumbó accidentalmente, una caída que la contó el referee, pero eso no fue caída. sí, porque era muy fuerte el martillo Roldán, ¿no? Era fuerte. Sí. Pero, Y después tambaleó a Hearn, perdiendo con Hearn también por nocaut fulminante, pero antes lo hizo pasar un tremendo susto. sí, pero le tiró como 20 golpes y no le volvió a pegar ninguno, ¿no? Sí, que si lo agarraba con otro lo deja, Sí, porque el martillo daba duro duro. y, y Hearn tenía sus debilidades de mandíbula. No es que era muy flojo, pero no era tan duro como Hagler. También peleó con otro que se llamaba Wilford Scipión, que también no era. Wilford, el animal Fletcher. Con el animal nunca peleó. De hecho, Wilford Scipión le ganó a Fletcher para ganarse el derecho a pelear con él. Pero el animal Ajá, Fletcher también era muy limitado. sí, Sí, sí. sí, También fue una etapa sí. muy buena en la categoría de peso medio, la verdad, porque no había grandes peleadores, ¿no? Y también fue, no, Monzón peleó con buenos nombres, pero le llevaba mucha ventaja. Peleó
Emily Griffith 2 veces. Sí, pero Peleó con Mantequilla, que era desigual la pelea. Y del resto, lo que es Jean-Claude Gaultier, imagínate, Carlos Marx, cualquiera que no sepa de boxeo dice, bueno, ¿y qué hacía el filósofo economista peleando con Monzón? sí, Pero, pero había otro, Jean-Claude Gaultier 2 veces, que no era tan malo, pero eh, Tom Box, un poco. Tom Box, imagínate. Entonces, aparte de Tony Mundine, también traía un récord noqueador, pero la gente de Monzón le tenía miedo porque lo pelearon, ese lo llevaron a pelear a Buenos Aires. Sí, No le tenía mucha confianza ahí. sí, Bueno, también sí se enfrentó a buenos como a Nino Benvenuti, como a Valdés. sí, yo Cuando creo la que única pelea que tuvo acá en Estados Unidos, en Nueva York, eh, sí, no lució tan bien ahí, ¿verdad? no, Sí, no. Ganó en el séptimo. sí, Monzón, claro, Emily Griffith es un hombre histórico, Salón de la Fama, pero como welter, como mediano ya no era lo mismo. ya no era lo Aunque fue campeón, le ganó a Dee Tiger, otro histórico, ¿no? Pero, pero yo creo que el que enfrentó de cierta calidad en su mejor momento fue Rodrigo Valdés, el colombiano, cuando ya Monzón eran sus dos últimas peleas. Pero de todas maneras, bueno, son circunstancias, son circunstancias. Así que igual tú dices, este Triple G, Gennady Golovkin, muchas de 20 defensas, fue un buen peleador, le gustaba a la gente, pero tú sacas al Canelo, y no tienen unos rivales que tú dices hubieran sido campeones si no hubiera estado Golovkin. Fíjate, con Triple G, con Gennady Golovkin, si el tipo noqueaba a todos, ¿no? Sí, Pero cuando ya le pusieron a Danny Jacobs y a Canelo, ya no se vio tan impresionante, ¿eh? no, 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 no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Entonces, Sí, los rivales cuentan, los rivales cuentan. claro, aunque yo vi al Triple G ganar las dos primeras a Canelo, aunque la tercera sí la perdió corrido. Eh, este tenía, era un hombre que llevaba las peleas de todas maneras con calma, no se precipitaba, esperaba y parecía que pegaba muy fuerte porque apenas apretaba el ritmo, ganaba por nocaut y ganó unas buenas peleas. La Sí. verdad es que Golovkin dejó un gran historial y ahora como dirigente tiene está fabricando un historial muy brillante también, porque salvó al boxeo olímpico de que lo expulsaran de las Olimpiadas, pues hizo una labor ejecutiva y Sí. de, y de campaña diplomática para que el boxeo no saliera de los Juegos Olímpicos y lo logró. Así que Golovkin como dirigente se está consagrando también. Pero Consagrando. bueno, el Oye, mes de enero la otra vez, de, la de, cumpleaños, la de este muchacho venezolano, Carlos Hernández y Perkins, ¿fue en enero también? Del el 18, el 18 del 65. 65, ¿verdad? Fue en Caracas. Sí, fue en Caracas. Sí, y el árbitro fue Henry Armstrong, Henry Armstrong. Ahí, que fue el primer venezolano campeón mundial. el primero, porque ya había perdido Ramón Arias con Pascual Pérez y con Eder Joffre. El 64. Fíjate que en el En 60, el, fíjate que en el 64 también disputó el campeonato José Medel, uno de mis peleadores favoritos, con Jarada. contra Fabián Jarada. Él ya le había ganado a Jarada, lo había noqueado. Yo vi el video de esa pelea, pero lo noqueó fulminante. Pero cuando ya fueron por el campeonato, todos decían, pues se va a coronar fácil. Y no, ¿qué? No lo dejó hacer nada, Jarada. No, Jarada era muy aguerrido. Lo mismo le hizo a Eder Joffre Sí, 2 veces. Le cayó encima y era un fajador chiquitico.
venía de Mosca, porque él fue campeón Mosca. Sí, Él noqueó en el primer round a Pumpkin Peck y después Pumpkin Peck le ganó por puntos, recuperó la corona en Tailandia. sí. Y luego también en enero fue la pelea de Charchay Chonoy contra la Alacrán Torres, la primera en México, en Una 1960. trilogía bárbara. Sí, en el 68 fue en México y ganó Chonoy. La del 69 fue también en México y ahí se coronó el Alacrán. Y Sí, la del 70 fue en Bangkok y ahí ganó Chonoy por decisión. Esa no, es la única pelea que no he visto de esas tres, pero debió haber sido una buena pelea también. bueno, fíjate, yo estaba hablando una vez, hubo un torneo centroamericano amateur en el año 2000, antes de los Juegos Olímpicos de Sydney, que fue Panchito Bojado y fue el otro, el otro mexicano Walter de peso ligero, que fue el único latino no cubano que ganó medalla de bronce en peso ligero. Allá en Caracas, en el torneo ese que yo fui jefe de prensa, perdió con Patri López y ahí peleó Edwin Valero con Panchito Bojado y le ganó por punto. En ese torneo peleó Calderón, el puertorriqueño, ¿No, y Calderón? sí, y peleó también, chico, el puertorriqueño que es Salón de la Fama, tricampeón, ¿Coto? Cotto, Miguel Cotto, quedó campeón en Welter Junior. Yo fui jefe de prensa de ese torneo y los mexicanos me decían que la mejor pelea que se ha visto en México, yo decía, yo candidateaba a la pelea de Rafael Herrera y Rodolfo Martínez, la segunda, y ellos me decían, esa fue buena, pero la mejor es la de Chonoy que le ganó el Alacrán Torres. La primera. Sí, la que fue en México y le ganó Alacrán por nocaut. Es que las dos primeras fueron en México y perdió Ok, la pero Alacrán ahí. sí, pero creo que ellos se referían a la que ganó el Alacrán. Esa no fue buena pelea, o sea, sí la ganó, pues, no fue mala pelea, pero la Bueno, primera fue la que fue la brutal. entonces esa fue la tremenda. Ok. Entonces ellos se referían a esa. Bueno, la segunda lo que tuvo de bueno que tuvo el resultado que ustedes querían. Le ganó al Claro, mexicano. igual Eh, por una cortada también se coronó campeón ahí. Perdió en la primera que iba ah, ganando la Alacrán y la perdió por una cortada y la segunda, pues ya ganó también por una cortada, pero ahora ganó el Alacrán. sí, pero ellos la consideran la mejor pelea que se ha visto. Y también consideraban una de un dominicano que se hizo mexicano, el Riel Hernández. Era Alfredo El Rey Hernández. el Riel Hernández, que por cierto, el hijo del Riel Hernández, que era un peso welter, ganó la medalla de oro en ese mismo torneo que te estoy diciendo. Sí, el Riel Hernández peleó por el campeonato mundial y perdió por nocaut en el primer round. Ese muchacho. ¿Cuál Riel Hernández? ¿El Mosca o el welter? El welter, El hijo. dijo, sí. Fíjate. Bueno, el Riel Hernández era considerado, según ellos, en México, un peleador favorito del público Pero porque daba unos peleones tremendos. El Riel era venezolano. A mí, yo leí que era dominicano Por y eso se decía, nacionalizó mexicano. sí, ya el hijo ya nació en México y ya era mexicano, ¿no? Sí, era muy querido por su papá y porque también era un buen peleador. Sí, Sí, bueno, tú sabes que en los cumpleaños, hay cumpleaños de grande en enero. eh, Primero Foreman el 10 de enero del 49 nació Foreman. sí, Murió el año pasado, el año pasado. sí. Eh, Sorpresivamente, Sorpresivamente, lucía bien, tenía buena salud. Joe Fraser, otro gran peso completo, nació el 12. del, el 12 de enero del 44. ¿Tú sabes por qué le Murió en el... decían, ¿tú sabes por qué le decían Smoking Joe Fraser? No, Porque su entrenador, cuando recién empezaba él,
entrenaba tan duro, él siempre fue muy Sí. disciplinado, siempre fue muy dedicado, y su entrenador decía que parecía que salía humo a los costales cuando él le pegaba. Por eso le pusieron Ah, ok. Smoking Joe Frazier. Sí, era muy fogoso también, sí. Y campeón, un medallista de oro olímpico. Sí, que él, que fue de reemplazo, ¿verdad? De Sí, ahora. De Buster Matis. Que Buster Matis le ganó a él. Sí. Le, Y le después él llevaba, ganó el título le llevaba noqueando a Buster 100 Matis. libras. Le llevaba como 100 libras Buster Matis a él y le ganó. Buster Matis era, sí, Buster Matis era un gordo. Nada más que se lesionó Buster Matis la mano y fue de última hora Joe Frazier y se coronó y contra un alemán, ¿verdad? Se coronó a la final. Sí, medalla de oro en Tokio. Sí, Bueno, tenemos todavía algo más de Frazier, pero otro gran peso completo que Mohamed Ali nació el 17 de enero del 42 el 42. y era el mayor de todos. Foreman era el menor, Foreman no tenía tanta edad, nació en el 49 y después, el 22, Joe Frazier defendió el título con George Foreman en Jamaica con un resultado sorpresivo, un knockout en el segundo round, donde Frazier nunca tuvo chance, lo tumbaron 6 veces. El árbitro Arthur Mercante, que también había sido referee de la primera pelea de Frazier con Muhammad Ali en el Madison Square Garden, paró la pelea, pues no le quedaba otra. Y esa fue la primera pelea entre dos medallistas de oro de peso completo en Olimpiada, campeones olímpicos de peso completo que se enfrentaron en profesional. Esa fue la primera vez, No, porque no, Mohamed Moha- Ali no, contra. Mohamed Ali fue semicompleto, Fue semicompleto, claro, claro, claro. ¿sí? Sí, sí. El primerito, los dos primeritos fueron los medallistas de oro del 64 y de México. Foreman ganó en México el 26 de octubre, fue en la Arena México. En la Arena México. Ah, bueno. Ah, pues no está Sí, tan lejos. es un buen dato, la Arena México es un recinto histórico, ¿no? De la Caben capital como, mexicana. caben como 10,000 personas, está grande. Y ha habido grandes peleas ahí, ¿no? Sí, 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 ahorita ya es más de lucha libre ahorita, ¿no? Ajá. Pero sí, 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 la Arena México es una muy bonita arena. Pero la lucha libre sigue llenando estadios en México, ¿verdad? Cada fin de semana en cada ciudad del país te llena Donde la pongan, lo donde la llena. sí. Yo no soy muy fan de la lucha libre, pero sé que son unos llenazos impresionantes. Pero es que eso gusta demasiado en México y en Venezuela era un arrase también. Sí. En Venezuela llegaron a montar lucha libre en la Monumental de Valencia, que llegó a ser la consideraban la plaza de toro con mayor aforo, creo que después del toreo de Cuatro Caminos. Sí. Este, y bueno, para los que no son mexicanos, el toreo de Cuatro Caminos es en México. Le dicen Cuatro Caminos por el lugar donde se encuentran en México, ¿no? Sí, claro. Fíjate que el toreo de Cuatro Caminos, ahí fue la primera pelea de campeonato mundial eh, en Yo México. sé que hay peleó Saldívar con Ultiminio Ramos, Sí. También fue la de ¿sí? Juan Zurita contra Ike Williams. Ay, sí, una pelea polémica, ¿no? Pero es que Ay William era demasiado bueno Ahí también disputó el y Alfredo Gaona en el 30 y en el tanto, toreo. 33, sí. Y contra Freeman. Contra Freeman. Y Rafael Herrera contra Olivares no fue en el toreo también. Fue en el toreo, claro, de Cuatro En el Caminos. toreo también, que lo montó una señora llamada Yolanda Ochoa, Sí. una promotora, no sé si duró mucho o fue ahí debut y despedida. Yo no recuerdo que haya hecho otra pelea ella. Yo ofrecí, bueno, porque estamos hablando de la Arena México, que fue la sede de la final olímpica del 68.
y que Fraser y Foreman fueron los primeros medallistas de oro de peso completo que pelearon por el título profesional. Ha habido otros ahora, como Joshua con Vladimir Klitschko. Joshua fue campeón en oro en Londres 2012, super pesado, Vladimir Klitschko en Atlanta 96. Hay otras dos peleas más de campeones. Alexander Povetkin. Alexander Povetkin también peleó con los dos, con Vladimir Klitschko y con Joshua. Sí, claro. Entonces, ya van como 4 o 5 peleas entre peleadores que fueron de título mundial. Sí. Porque Leno Luis y el campeón, después que sacaron la división super pesado, ¿te acuerdas que en Londres, en Londres ganó Joshua? Pero Leno Luis ganó en Seúl 88 y se enfrentó al que fue campeón peso pesado, pero a 10 asaltos. Sí. Y ganó Ray Mercer, se llamaba. Y el, ganó Luis una decisión que yo particularmente vi ganar a Ray Mercer. Pero bueno, esos son datos que provienen de la pelea de Foreman y Fraser. Pero después, fíjate, Puerto Rico en una semana, en el año 78, tuvo 2 compromisos con 2 de sus mejores peleadores, pero que lamentablemente se enfrentaron a 2 fenómenos. El 21, Esteban de Jesús se enfrentaba, unificaba con Manuel Piedra Durán en Sí. Las Vegas. Y Alfredo Escalera, el 28, en Bayamón, defendió el título con Alexis Argüello. Entonces, óyeme, los puertorriqueños estaban comprometidos en esas 2 peleas y perdieron las 2 por nocaut en el round 13 mismo, los dos, creo, si mal no recuerdo. Sí. Oye, y ahorita que dices de un solo país, creo en el 75, a ver si no estoy mal, fueron 3 panameños. Habría que preguntarle a expertos de Panamá como Daniel Alonso o Héctor Villarreal. Eh, a ver, Roberto Durán en enero del 75 peleó con Vilomar Fernández. El Brujo Ortega se coronó ahí con un señor creo que ¿cómo se apellidaba este muchacho? Otro panameño. Como Maldonado, Coronado, algo así. Sí. El toro, le decían el toro Francisco, coronado. Francisco Coronado, no creo que es Sí, nicaragüense. le decían el toro. El Toro, sí. Y también Yoko Buchiken le ganó al Siguito Ríos en enero de 70. O sea, esas 3 peleas de panameños, ganaron 2 y perdieron la del Siguito Ríos. Roberto Durán, Sí, sí, el Cieguito Río no pudo con Guchiken. 2 veces. ¿Esta fue la que le ganó por nocaut o la que le ganó por punto? No, no, no. ¿El Fue 7? la primera, que le ganó por decisión. Ah, bueno, Sí, sí, sí. esa de 75. El Sí, sí. 7 de enero del 79, Yoko Guchiken noqueó en 7 rounds a Rigoberto Marcano. La segunda. La segunda. Sí, la segunda. Le había ganado antes por decisión. Decisión, sí. Sí, La primera fue un peleón, ¿eh? Fue buena pelea. sí, buena pelea. La segunda, Rigoberto me cuenta que tuvo muchos problemas con el peso, se desmayó en el pesaje y Rigoberto guapeó, pero le pegaba y Guchique no sentía los golpes. En cambio, Guchique le pegaba cualquier golpe a Rigoberto y lo estremecía. O sea que sí, seguramente el peso tuvo que ver, porque ya Rigoberto no daba el peso mínimo, Oscar, era muy, muy alto para esa división. Sí. Y de Este, ahí, esa fue, bueno, y esa pelea, esas 3 peleas pues fueron en enero del 75. ¿Quién más? sí, ¿Quién más en enero? Creo que Sandy Sadler contra Flash Elorde, una muy buena pelea también, muy famosa. pero Es- ahí gana Flash Elorde. no, gana Sandy Sadler, ¿no?
Ajá, en el 56, ¿no? Flash el Orden. Flash el Orden le ganó a Ismael Laguna, ¿viste? Sí, 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 sí. Y ganó, y peleó en Venezuela, le ganó a Vicente Rivas. Vicente Y Rivas peleó con alguien conocido, ¿no? ¿Con quién fue? Sandro Lopópolo, Sandro Lopopolo, sí, 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 me acuerdo. sí. Sí, 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 sí. Pelearon dos veces. Sí. Pelearon en el 66, 67, que Lopópolo fue a Venezuela. Pelearon a 10 rounds y la pelea tuvo tres resultados. Primero dieron la decisión, ganó Lopópolo. Más tarde hubo un boletín de prensa que quedó empate. Y al día siguiente ganó Vicente Rivas. Ok. El que se, el que se equivocó fue el referee Críspulo Salazar, Chris que Cruz. fue que fue mi entrenador de boxeo en la universidad. Y él mismo me echó el cuento. Y él me dijo que en ese tiempo el referee puntuaba, además tenía que ir a las esquinas, si había alguna herida, revisarla, y si había que llamar al médico, llamar al médico. Y, o sea, me dio esa cantidad de excusas. Sí. Yo, yo la verdad, siempre sospeché que Crípulo hay una jugada rara. Y que para mí, Crípulo se prestó a la jugada. Qué raro que pasen esas cosas, ¿no? Sí, pero fíjate, tú sabes que Crípulo fue el referee de la pelea de Mantequilla Nápoles y Morocho Hernández. Ok. Sí, ¿Tú la él fue viste el que... esa, ¿tú la viste esa pelea? No, 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 no. Ah, Yo ok, no la vi, la escuché por radio. ok. Y por radio escuché lo que te dije, que Morocho lo tumbó en el cuarto round. Y Sí, él, y después salió la foto en el periódico de la caída. Claro, yo creo más en la transmisión en vivo, porque puede haber una caída de resbalón en la pelea y le toman la foto y después queda como si hubo un knockdown. claro, claro. Pero el propio referee, que fue Crípulo, me comentó, dijo, no, Morocho le pegó una izquierda larga y Mantequilla cayó sentado en una esquina. Cuando se paró, yo le conté, se paró mareado, pero se paró y cuando iba por 7 sonó la campana. O sea, no es que van a decir que Morocho noqueaba seguro a Mantequilla. Difícilmente lo hubiera noqueado porque Mantequilla era duro y además tenía muy buena defensa. Si Mantequilla se hubiera parado a esquivar lo que le lanzara el Morocho Hernández, Mantequilla era capaz de esquivar 10 golpes que le lanzaran, Sí. porque era un hombre demasiado virtuoso de la defensa. Que pase que la sacrificaba, le causaban heridas por cabezazos y porque él no bloqueaba, él peleaba con las manos a la altura del pecho, Y aquí, aquí abajo. Sí, pura sí. finta y pura cintura. Tenía muy Entonces, buen cabeceo, sí, 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 sí. sí, él era muy elegante, que Pero, tal vez pero a veces sí se envalentonaba y se intercambiaba golpes y ahí lo conectaban fuerte. es que él iba hacia adelante también, siempre. Sí, Entonces, iba hacia adelante, descubierta la cara, solo finteando y cabeceando, como dices tú. sí. Entonces, bueno, por eso ir a ver a Mantequilla era, oye, como ir a ver a una orquesta sinfónica, un hombre que parecía que peleaba con un frac en el ring, una elegancia Era, era, incomparable. era un tipo muy buen contragolpeador, se movía muy bien. Sí. Sí, y también remataba sin piedad y con la misma elegancia, nunca se descomponía. Sí, Joe Gans era muy buen contragolpeador también. Una leyenda también. Yo soy Yo, admirador de Joe Gans, era un gran peleador. sí, Enfermo, pues, peleaba y muriéndose de hambre, ¿no? Pero un peleador muy, muy es que especial. eran, las condiciones han cambiado tanto, imagínate tú lo que paga el Turqui en estos tiempos, ya que hubieran hecho, cómo hubieran vivido aquellos peleadores con esas cantidades de ahora. Por Sí, eso es que también hay peleadores que ahora, muchos peleadores pasan de 40 años porque se pelea mucho menos. era mucho. Y
Se gana mucho más. y se gana mucho más. Entonces, bueno, los peleadores de antes peleando todos los meses, hasta 10, 11 veces al año, pues cuando tenían 28 años, 30 años, ya eran ancianos y no podían seguir peleando, ni entrenando, ni los guanteos tan duros que se hacían antes también. Oye, Y ¿sabes qué entonces, otra pelea? Me estoy acordando de enero del 84, creo que fue el 14 de enero del 84, la de Ray Mancini contra Bobby Chacón. Ya cuando Bobby Chacón subió oh, ligero y ya no, no no, no quiso. tenía tampoco la corpulencia para enfrentar a un Mancini que era un tractor. Sí, 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 y también, bueno, dijimos que el 14 de enero nació Olivares, ¿verdad? Rubén Olivares. no rivales. El gran Púa, Ajá, en el estado de Guerrero nació. Mucha gente, nació. mucha gente piensa que es de la Ciudad de México, pero no, nació en Guerrero. Y dicen que él es de un sitio donde vivió después que creció, ¿no? Sí. Que era de La no sé Bondojito, cómo es que le dicen, la Bondojo, algo así. Bondojito se llama. Ajá. Sí. ¿Cómo es que le dicen a eso? ¿Urbanización o cómo es que le dicen? En la colonia Bondojo. La colonia, ajá. Yo sé que también Marco Antonio Barrera habla mucho de Ixtacalco, una zona de México que es muy popular y hasta peligrosa donde él nació y se crió. Sí, digo, Iztacalco no es tan peligrosa como otras zonas, ¿no? Como la Buenos Aires o el propio Bondojo, está ya la Candelaria, estas son un poquito más Bueno, no, pero en los programas peligrosas. que tiene Barrera, Sí. él habla mucho de su zona, claro, la que quiere tanto, donde él se crió. Él dice que le robaban los zapatos y, y De lo ahí cerca, atracaron varias veces, ¿sí? casualmente viven cerca, eran de colonias muy cercanas, él y Juan Manuel Márquez. Sí, El, y era cercano a un gimnasio donde ellos iban también. sí. Carlos Zárate era de la Ramos Millán, Daniel Zaragoza era de Tacubaya. Ahí, es que Rodolfo Martínez, Rodolfo Martínez era de Tepito, Rodolfo Martínez era del barrio Bravo de Tepito, sí. sí. Y yo lo llegué a ver ahí después él entrenaba ahí en Tepito a muchachos. Y fui al gimnasio de Tepito en el día, por supuesto, de día. En la noche se vuelve peligroso. Y estuve en el gimnasio y saludé a Carlos, a Rodolfo Martínez, que en paz descanse. Sí, parecían ratoncitos, él era pequeñito y finito y hablaba poco, ¿ah? Sí, 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 era muy serio, muy formalito, muy, Era un poco tímido, pero yo vi una revista de Ring, creo que era, una revista pequeña donde una vez celebraron una fiesta de Navidad para los boxeadores y el hombre salió a bailar con Olga Brisken. Le ándale, tomaron la foto y todo. míralo, No era no, tan pues, tímido. no era tan tímido. Ese mujer Olga Brisken, que era óyeme, impresionantemente guapa en esos tiempos, Olga Briskin. óyeme, esa Olga Brisken era una mujer con una forma espectacular porque en aquellos tiempos no habían esas cuestiones que hacen ahora con operaciones, que las aumentan y esto. No, no, no. Lo de Naturales. ella era natural. Ajá. Sí, 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 sí. Y Ahora, era más alta que por ahí, Rodolfo. Era por más alta que ahí, Rodolfo. creo que vive por ahí, creo que en California, por ahí. Y en una ocasión la saludé, la encontré ahí en una plaza en San Diego. Y está dedicada ahora a lo que es la religión y todo eso. Muy bien, la vi muy bien. Ya grande, Sí, la señora, sí. yo creo que hay varias de esas muchachas que eran, que tenían una forma espectaculares y que eran una vedette. Sí, Dicen, creo que Iris Chacón también, la puertorriqueña, la bomba de Puerto Rico, creo que también se conectó con una religión. sí. Creo que hicieron una película juntas las dos,
debió haber sido espectacular para el director, ¿no? Trabajar con esas dos mujerones. Imagínate si esas mujeres salían a la calle y paraban el tráfico toda la ciudad. Sí. Oye, Simón, y bueno, ¿y qué otra pelea de enero? A En enero, ver, nosotros tenemos, a ver, Alberto Durán no fue en enero contra la tercera con Esteban, ¿no fue en enero? No. la tercera, claro, Sí, fue el en enero. 21, el Sí. 21 en Las Vegas, sí, el 21 en Las Vegas y la que te hablé de Argüello con Escalera, pues bueno, por la casualidad que Puerto Rico perdió ahí dos campeones que eran fundamentales para el boxeo puertorriqueño, pero tuvieron la mala suerte de encontrarse con dos fenómenos que lo superaron después de una pelea bien dura, porque de Jesús y Durán tienen una trilogía donde la primera le ganó de Jesús y Argüello y Escalera se enfrentaron dos veces y las dos veces Escalera dio peleón. La segunda vez fue en Rimini, Italia. Yo creo que la de Italia fue mejor todavía, ¿eh? Y en el round 13, saliendo para el round 13, apenas sonó la campana, Argüello le pegó un gancho de izquierda que lo tumbó Un y ganchito, Escalera no, sí, un y ganchito. Escalera se agarró de las cuerdas, pero no se pudo parar. Sí, pero El, a mí se me hizo mejor la segunda que la primera. Oye, la primera hubo sangre. La primera, Argüello le ocasionó una herida en la boca a Escalera que le separó la comisura de los labios, del bigote, los labios del bigote, una herida muy rara. Sí, Y ahí el referee fue Artur Mercante y en Italia el referee fue Angelo Poletti, porque un italiano por supuesto, que fue el juez de la pelea de Leonard y Durán en Montreal, que anotó 148-147 dio a muchos favor de empates, ¿no? Durán. Dio 3 rounds para Durán, 2 para Leonard y los otros 10 fueron empate. Sí. Y a raíz de esa votación, el Consejo Mundial de Boxeo empezó sugiriendo y después obligando a que prohibían los rounds empate. Sí. Tenía que haber un ganador de los rounds para evitar esa votación que terminó siendo histórica. Sí, lo que pasa Porque, es muy cómodo, pues da un empate y un empate y claro, y nadie te puede decir que no, porque el round es muy parejo. sí, Eso fue lo que sucedió. Bueno, ese juez, un par de años después, porque esa pelea fue en el 80, la pelea de Argüello y Escalera fue en el 81, a ver, sí, más o menos por ahí un año después, ese Angelo Poletti fue juez de esa gran pelea. Y al terminar el combate, entrevistaron a Argüello. Argüello, como siempre, muy educado, reconocía la valentía de Escalera. Y Escalera se acercó y dijo que quería otra pelea con Argüello. Y Argüello le dijo, no, no, ahí sí no te voy a complacer, porque si peleamos por tercera vez nos vamos a matar. sí, Entonces no, aunque ellos hicieron una exhibición sí. después en Puerto Rico, ahí humorística, y Argüello se cayó a la lona, se hizo el que estaba noqueado. Sería un poco para complacer a los puertorriqueños que Claro. querían tanto empeño en que Escalera noqueara al Argüello, que él los complació, por lo menos echando broma. Fíjate, esa decisión que tomó el Consejo está muy bien porque pues eso evita más suspicacias. Por ejemplo, cuando a mí no me tocó, pero me platican que allá en los 80s, 90s, 70s, que en Japón les daban pues algunos regalos a los, a los, Sí, claro, a los oficiales. Y bueno, el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, pues se empezó a quejar, oye, ¿por qué le estás dando regalos a mis oficiales, ¿no? Entonces, sí, y se quitó, y a mí ya como juez, afortunadamente no me tocó ese tipo de cosas, pero te digo, pues eran cosas, pues no hagas cosas buenas que parezcan malas, y ahí actuó bien los dos organismos que regían el sí, porque dijeron, oye, tranquilo, ¿por qué no le des dinero a mis oficiales o regalos, ¿no? sí.
Y si llega, algunos jueces iban con las esposas y le mandaban ramos de flores. Tú Fíjate, sabes que en Japón, en Asia, le regalan flores a hombres y a mujeres, pero a las mujeres con más razón, ¿no? sí. Y claro, si te mandan un regalo a tu esposa, un regalo para ti, un chequecito, está difícil que tú votes contra el japonés si la pelea es pareja. ¿Ah? Claro. Hay un dicho que dice, el que regala bien vende y el que lo recibe bien que lo comprende. Sí, además de que los jueces japoneses Sí, la arrimaban para el local siempre, pues. sí, Aunque eso ha pasado en muchas partes, tienen fama en Latinoamérica, tienen fama Argentina. Era imposible antes ganar en Argentina por decisión, decían mucho. En el mismo México pasaban algunas decisiones que se sorprendía que perdiera el local, pero en otras se sorprendía que ganara el local. no, Ahí los de hecho, promotores, en los 30 y los 40, los boxeadores americanos no querían venir a México. Era una época donde México estaba bien, ¿no? Económicamente y había muchas peleas, pero no querían venir porque decían que eran las Mexican decisions, las decisiones mexicanas decían que los robaban acá en México, entonces no querían venir por las decisiones tan escandalosas que había, ¿no? sí, sí, fíjate que hablando de esta pelea del 18 de enero del 65, que el Morocho Hernández ganó el título por decisión a Perkin. El 19 de abril del 58 había peleado Ramón Arias con Pascual Pérez y mucha gente, incluso algunos argentinos, comentaron que los venezolanos fueron jueces muy honestos porque votaron por Pascual Pérez en una pelea donde cabía una decisión localista. Sí. Eso quedó en el ambiente boxístico de Venezuela. Y cuando vino a pelear Perkin contra Morocho Hernández, que ya Perkin le había quitado el invicto al Morocho Hernández en una pelea de 10 rounds, ellos trajeron el árbitro, que fue Henry Astro, pero la comisión de Caracas puso a, a Santos Arimendi y al hermano de Raúl Hernández, Dima Hernández Sánchez, venezolano, que venían con la inconformidad de que Ramón Arias pudo haber ganado si ellos eran un poquito localistas. Y mucha gente vio ganar a Eddie Perkin o no lo vio perder, porque Eddie Perkin ensuciaba las peleas y esta la ensució también. Entonces, por ejemplo, la esposa del Morocho Hernández me dijo una vez que yo la entrevisté, me dijo, Carlos ganó la pelea porque Perkin no merecía, ensució la pelea siempre, todo el gasto lo hizo el venezolano y aunque el otro impidió que la pelea fuera espectacular, pero eso no lo hace ganador. Sí. Entonces yo creo, dijo ella, que mi marido es un ganador justo, pero yo tengo un cassette de aquellos casecitos viejos que se le metían a los grabadores, ¿te acuerdas? Sí. Grabada la pelea, el último round de esa pelea, por un narrador también famoso en Venezuela, ya en béisbol y en boxeo, llamado de Leomado León. Y él terminó el último round, cuando sonó la campana, él dijo, creo, amigos, que Perkin retuvo el título. Lo dijo él, su opinión. Claro, después la decisión fue a favor, los dos jueces venezolanos votaron 146, 142 y 144, 142 a favor del Morocho Hernández. Pero Henry Astro votó 150, 139. Vio ganar todos los rounds Dio un a robo. Henry Astro. Sí, sí. Entonces, bueno, queda la polémica, este, pero yo creo que influyó el hecho de que unos años antes quedó la inconformidad con la decisión de Pascual Pérez sobre Ramoncito Arias.
Muy bien. Y Simón, bueno, pues ya se ¿cómo nos fue andamos la de hora. tiempo? Ya se nos fue la hora, Apenas, amigo. apenas llevamos 5 minutos, nos deben quedar como 50 minutos, 55, ¿no? Amigo, pues vamos a estar en contacto. Te agradezco mucho. Siempre aprendemos. Yo creo que yo aprendo más de ti que tú de mí. Oh, Y, oh, que va usted. pues vamos a seguirle dando y vamos a seguir estando en contacto. Te agradezco mucho y un abrazo muy fuerte. Hermano, fue un placer y ojalá, bueno, lo hagamos con más frecuencia para gozar como gozamos nosotros conversando de boxeo y seguramente los aficionados que son fiebrosos también se la gozan enterándose de muchas cosas porque Claro, hay muchos oyentes que no habían nacido cuando se celebraron estas peleas de las cuales hemos hablado. Entonces, se enteran y otros recuerdan cosas que ya no recordaban. Así correcto. que todos disfrutamos. Un abrazo, saludos a Nosotros la familia. nosotros somos los que más disfrutamos seguramente. Sin duda Te alguna. devuelvo, te devuelvo ese abrazo y espero que pronto volvamos a conversar. Claro.